noches, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi, Nacho Ortega y Martín Angulo. Los seguimos hasta las 22 con toda la información que en A24 tiene una información urgente. Nos vamos ya mismo a San Luis. Marcha de familiares y amigos de Guadalupe buscando a esta niña. Pablo Layuz, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es. La marcha que comenzó a las 19 horas aproximadamente, cuando fue el momento que hace 14 días atrás Guadalupe dejaba de estar en contacto con sus familiares, luego de estar jugando la rayuela con sus primos. Y aquí está el papá, Eric. Tendría que estar Yamira, la mamá, pero fue llamada de último momento a la justicia a declarar nuevamente frente a la fiscal, que la ha llamado en los últimos tiempos muchas veces, reiteradamente. Ya perdí, creo, la cuenta, si no me equivoco, han sido 4 o 5. Pero quiero acercarme a Eric. Eric, simplemente el micrófono de A24 para que quieras expresar ahora lo que quieras. No, simplemente agradecido a la gente que vino a apoyarnos, agradecido a la gente que vino a apoyar a mi hija, para que esto no se pierda, para que sigamos buscándola constantemente y para que se haga justicia, para que mi hija aparezca rápido, porque ya son 14 días y los días pasan, las horas pasan y esto es desesperante realmente, esto no es vida. Entonces, nada, sinceramente, gracias a la gente por estar acá. Dejamos seguir marchando, Luis. Con respecto a la causa, más allá de lo que está ocurriendo en este momento en tribunales, se hicieron nuevamente de allanamiento, hay una mancha que hay que investigar, que se encontró en una almohada en uno de los domicilios. Son distintas las acciones que se están llevando, pero reitero esto, 14 días y Guadalupe no aparece y la familia está pidiendo una solución ya. Bien, ahí estamos viendo lo que ocurre en este momento. 14 días sin la aparición de Guadalupe, distintos allanamientos que se han realizado, distintas pistas, y la pregunta que cada vez que hablo con vos, Pablo, hago sobre este tema: ¿aparece en la justicia alguna hipótesis preferida de qué ocurrió con Guadalupe? Por lo que conocemos, en los últimos días principalmente van hacia el entorno familiar. Son, digamos, después se hacen allanamientos y tiene que ver más que nada con los protocolos, con llamados que llegan a los teléfonos, gente que aporta uno que otro dato y se trata de chequear todo. Pero si nos guiamos por lo que está haciendo la Fiscalía, apunta más al entorno familiar. Bien, ahí estamos. Nos quedamos allí. Gracias, Pablo. Cuando vos lo decidas, volvemos, por supuesto. Vamos a ver 4 puntos centrales que aparecen en la información en este momento. El primero, y es obvio, es el frío, el viento. La zona de la Pampa húmeda está golpeada particularmente por el viento y también otras regiones de nuestro país. Marcelo Padovani, buenas noches. ¿Dónde estás? Hola Luis, buenas noches. Estamos aquí muy cerquita de Aeroparque, en la Costanera, mostrándole a la audiencia 24, a vos, por supuesto, lo que está pasando a esta hora. Hay un viento terrible, Luis, dice 18 kilómetros por hora el Servicio Meteorológico Nacional en su estación aérea aquí de Aeroparque, pero para mí es un poco más, ¿eh? Hay un poco más, va un poco más velozmente el viento, me parece que 18 kilómetros. 5,9 la térmica. ¿Qué dice la pantalla? 8,5, es un poquito más baja la sensación térmica aquí en el Aeroparque de esta hora. Y vamos a hacer un paneo, Luis. Sí. No hay nadie pescando, por supuesto. Olvídate. Este es el muelle del Club de los Pescadores. No, te digo porque siempre que venimos, habitualmente hay gente pescando a toda hora acá en el Club de los Pescadores. Bueno, hoy no hay nadie, ¿eh? Por lo que podemos ver, no hay nadie pescando. Con 5,9 está un poquito complicado pescar. Mirá, y otro de los fenómenos que se está dando en estos momentos es que el río se está alejando. Prácticamente no hay agua acá, ¿eh? Mirá, viste que siempre hay aquí agua del Río de la Plata pegando contra la costanera. Bueno, esto no está pasando, se está retirando, es como que se está retirando el río. Lo comparamos, Marcelo, con la imagen que vos tenés a la izquierda de nuestra pantalla con imágenes de la jornada de hoy de la derecha. Fíjate la diferencia, ¿no? Ahí se ve la arena prácticamente, lo que ha sido el viento que obviamente colabora para el retiro del agua. ¡Qué frío! Sería el título, Marcelo, que podríamos decir definitivamente. Mirá, ahí se ven las piedras en la zona de la costa. Diría que... Mirá, te escuchaba, Luis. Sí, te escuchaba decir en la previa que a vos te gusta el invierno. Bueno, lo dijiste al aire también. Bueno, a mí también me gusta el invierno, Luis. Sí. Pero hoy me parece que se zarpó un poquito el invierno, ¿no? Muy frío,
Estás abandonando el barco. Estás abandonando el barco de una manera El primer día de frío, Primer día de frío. No, hoy hizo frío. La nobleza obliga a Marcelo. ¿Usted que es team frío? Tiene invierno, pero estoico, resisto acá. ¿Cómo voy a abandonar? No, aquella es team verano. Team verano, Rosario. Team invierno. ¿Tiene invierno? Te vi llegar con unos... te digo, Marcelo, y le digo a toda la gente, hoy llegó Martín Angulo, un señor atildado, importante, que camina los pasillos de Comodoro Pi, los tribunales, llegó con unos guantes rojos tejidos, que son... Tremendo el frío. Estuve con los guantes todo el día en casa. Así. Adentro, con la computadora, todo, sí. En casa con todo esto. Bueno, dame un instante, Marcelo. Nos vamos a ir a Mar del Plata. ¿Quieren más frío? Dale, cómo no. Nos vamos a Mar del Plata. Allí está Adrián Mauchi. Hola, Adrián. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muchísimo frío y aquí vemos cómo las olas se están rompiendo aquí en la costanera de Mar del Plata, Paseo Dávila. Estamos ante la presencia de un sistema de baja presión, un ciclón que está atormentando a Mar del Plata, el viento que no cesa, el frío tampoco. Me marca 9 grados el Servicio Meteorológico Nacional, 5 grados de térmica. Pero tenemos que hablar de un saldo negativo en lo que corresponde a voladuras de techos, aproximadamente 30 techos y también sistemas de seguridad de obras de construcción que cayeron aquí en Mar del Plata, producto del fuerte viento, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, 50 árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad y barrios también con calles anegadas. Así está Mar del Plata hasta ahora. Luis, te queríamos mostrar cómo estamos recibiendo las olas en este paredón de la costanera. Estamos muy cerquita de La Perla y vemos cómo ya lamentablemente rompió parte de esta estructura. Sigue el agua. Este es un lugar donde por lo general se viene a pescar. La gente también pasa por acá los fines de semana, viene a tomar mate. Es un lindo lugar, pero claro, ahora no se puede estar claramente, más allá del frío y la lluvia. Podemos observar cómo las olas están rompiendo en esta zona de Mar del Plata, en este paseo costero donde están los molinos, también clásicos de Mar del Plata, Luis. Se van a volar esos molinos que te digo, el viento que se ve ahí, el agua que ya trepa a buena parte de las veredas de ese lugar. Hoy hubo cortes de luz, Adrián, hubo zonas complicadas allí en Mar del Plata, ¿verdad? Mira, quiere decirte que perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. No hay que hacer otro editorial más que mostrarte en este momento. El frío que nos transmite Adrián con tu vestimenta y tu cobertura, ya está, es un editorial. Decir que justo hace instantes paró una llovizna que había muy fuerte, pero realmente hay que decir, primero, que aproximadamente 13 barrios estuvieron sin luz durante todo el día, se estuvo trabajando en los generadores eléctricos, la empresa de energía eléctrica aquí de Mar del Plata, claro. También salieron a desmentir un comunicado, esto es importante decirlo porque circuló por redes sociales que iban a cortar la luz en gran parte de la ciudad y eso es totalmente mentira. Son aproximadamente 8 los barrios donde en estos momentos continúan trabajando para restablecer el servicio eléctrico en la ciudad de Mar del Plata. También hay que decir que hubo 5 familias que necesitaron asistencia de defensa civil y una de esas 5 lamentablemente tuvo que ser evacuada, ¿sí? Y están recibiendo asistencia por parte del municipio, Luis. Esta es la información, el clima va a continuar así por lo menos hasta mañana al mediodía. Se espera esta noche que continúen estas ráfagas, este viento, esta lluvia sobre todo. Lo que sí, no hay ningún tipo de posibilidad de que caiga nieve ni agua-nieve. Pero el frío va a seguir y va a estar presente durante toda esta noche aquí en Mar del Plata, Luis. Veamos un poco, hagamos un paneo, por favor, Adrián, de lo que es el mar, el frío que tenés. No das más, me estás odiando profundamente por todo esto, no importa. Pero digo, no pasa nada. Se lo ve, ¿vos qué sos? ¿Vos sos marplatense? Sí. Sí, estoy hace más de 15 años acá en Mar del Plata. Sos marplatense. Sí. Sos marplatense. Describime, esto es un fenómeno distinto, ¿de qué características? Primero mirá el valiente que se animó a salir a pasear el perro con el frío. Guarda con las olas, Guarda, hay que tener ganas de salir a correr con este frío. Claro, ese muchacho vino. Me quedo en casa. Muy bien, con gorrito salió con el perro. Se puso el gorro. Luis, no es común que pase esto, por lo general cuando hay sudestada. Hoy no hay sudestada, el viento viene del sur. Hace un rato lo explicaron expertos en el tema, claro. Pero no es una sudestada clásica. Claro. ¿No? Pero podemos observar cómo se comporta de una manera similar el mar, porque ocurre muchas veces, es más, estos paseos por lo general son cerrados,
cuando rompe las olas están... A ver, ya el agua está llegando aquí al Paseo Dávila. Podemos observar que el agua del mar llega hasta la calle. Entonces, y también hay lugares que lamentablemente se rompieron. Seguramente este paseo lo cierre en el transcurso de la noche para evitar cualquier tipo de inconvenientes con algún vehículo o alguna persona que esté por aquí corriendo, por ejemplo, porque es peligroso. Realmente nosotros estamos muy cerca del mar y por momentos aquí donde estamos, el agua llega. Claro. Sí, vamos a observar, Adrián, el piso está ayúdame, ayúdame para los que no nos ubicamos exactamente en Mar del Plata, pero conocemos la ciudad. Vos rompen las olas detrás tuyo, te diría que te corrieras amablemente, ¿no? Pero digo, ¿dónde estás exactamente? No sé, dame alguna referencia al Torreón, alguna cosa de esas. No, y te muestro, estamos muy cerquita del clásico cartel publicitario que representa Mar del Plata, a unos 400 metros del skatepark, a 5 cuadras del casino. Este es el Paseo Dávila, Paseo de las Américas, donde está el puente también, donde los enamorados dejan cerca de Punta candadito haciendo... Claro, Punta Iglesias, exactamente. Se llama así, Punta Iglesias. Se llama Punta Iglesias. Sí, Martín. Sí, Adrián, sabemos que los inviernos, Mar del Plata es una ciudad muy fría, pero comparado con otros años, ¿esto es uno de los inviernos más fríos de los últimos años? Y por los datos, la estadística que tenemos, por la... A ver, el alerta violeta que brindó el Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos yo la primera vez que lo escucho para Mar del Plata y zona, la alerta violeta, que significa bajas temperaturas, una mínima por debajo de los 0 grados y una máxima hasta 8 grados. Es la segunda vez en 15 días que emiten esta alerta violeta en Mar del Plata y la zona, así que entendemos, y también por la estadística, que sí, que estamos pasando un invierno más frío de lo habitual. Adrián, muchas gracias por esta cobertura. Vamos a volver enseguida a Mar del Plata. Nos vamos a Constitución, aquí en la capital federal. Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Bueno, es una forma de decir buenas noches, ¿no? Verás que mi atuendo todo lo dice. Vos le preguntabas a Marcelo Padovani si era team verano o team invierno. Bueno, no. Ya con mi gorro acá puesto ya te darás cuenta que no estoy en el team invierno claramente. Y me imagino que mucha de la gente que ha estado aquí pasando durante toda la jornada también. Realmente es impresionante el frío aquí en Constitución. ¿Por qué? Porque viene como el viento pampero del oeste y nada lo para. No hay nada que lo pueda parar. Pero lo que tenemos aquí para ver, Luis, es los protocolos, sobre todo en el transporte público. Te voy a decir que yo esperaba que se cumpliera menos de lo que se cumpla teniendo en cuenta las bajas temperaturas. Me refiero a las ventanillas abiertas que tienen que estar en los colectivos. Sin embargo, la gente ha sido bastante respetuosa de ese protocolo, amén de que, por supuesto, aquellas ventanillas de aquellos vehículos que tienen 2 hojas no están abiertas al 100%, sino que tienen una endija. Pero si podemos ver, estos que tienen ventilete, están abiertos los ventiletes. De alguna manera la gente hace el esfuerzo para viajar y a su vez tratar de estar con los protocolos, en este caso con la ventilación del vehículo. Aquí también todos los ventiletes están abiertos, amén de que cuando paran los colectivos aquí, por supuesto cuando se abren las puertas, también hay una corriente de aire, ¿no? Allí también tenemos esos ventiletes, pero ya corredizos, también están abiertos. En el caso de la mayoría de los vehículos vemos que los propios colectiveros, los propios choferes, son los que Luis le dicen a las personas que por favor mantengan, aunque sea abierto en un porcentaje mínimo, pero abiertas las ventanillas para tratar de cuidarnos entre todos. Realmente es un día muy frío, lo fue durante toda la tarde, lo va a seguir siendo durante toda la noche. Vinimos a observar esto y realmente la gente es muy, pero muy consciente de lo que estamos pasando. Claro. Justamente en el día más frío, justamente la tarde más fría del año, lo pudimos constatar. Cálmese. Aquí en Constitución, cálmese, Prosperi, el team invierno... Sí. Cálmese, porque más frío, más tremendo. O sea, veo un trineo prácticamente circulando atrás suyo. Es una cosa tremenda, tremenda. Sí. Realmente estuvo muy frío, pero bueno. Tenemos que rescatar también cómo la gente se comporta, cómo también es solidaria con aquellos que están pasando un mal momento. La gente que aquí se ve mucho en Constitución, necesita una mano solidaria. Hay mucha venta ambulante también, gente que se gana el mango de esta manera todavía. Claro. A esta hora de la noche hay gente que está vendiendo sus productos aquí en la vía pública. Bueno, todo lo que habitualmente se ve en Constitución, todas las lamentables situaciones y fotografías e imágenes que tenemos de
de un barrio como Constitución tan populoso, pero también con muchas penurias. Con el frío, obviamente, Luis, y a medida que avanza el día, se nota mucho más, ¿no? Gracias, Gabriel. Me voy de Seiza, donde se están ejerciendo los nuevos controles con solo 600 pasajeros que pueden ingresar a través del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Martín Rojas trabaja en el lugar. Hola, Martín, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, así es. Así están las pantallas del Aeropuerto Internacional de Seiza. Todos los vuelos cancelados. Solo algunos vuelos llegaron hoy y a partir de mañana no van a ser más que 2 o 3 porque solo 600 personas pueden ingresar al país después de esta nueva disposición del gobierno nacional. Hoy fue un día atípico para muchos de los que trabajan en este lugar porque, bueno, con esta nueva disposición ya no pueden entrar tantas personas. Y, por ejemplo, te cuento una cosita que pasó con un vuelo proveniente, por ejemplo, de Bogotá, que tenía previsto traer 230 personas. En ese momento, Avianca, que era la aerolínea que iba a traer a esas personas a la Argentina, dijeron, no, solo pueden ingresar 150. ¿Cómo hicieron para traer solo 150 personas? Bueno, lo decidieron por un sorteo. Hicieron un sorteo, 150 personas pudieron viajar y el resto van a poder viajar, pero con una reprogramación de vuelos. Y así están todas las compañías muy complicadas con esta nueva disposición porque solo 600 personas pueden ingresar. Y qué frío que hace acá, señores. Me imagino. Y eso que hay como una especie de techo improvisado ahí en la zona en donde estás parado, Martín, porque el viento ahí también te la regalo. Ahí estoy viendo pasajeros que están saliendo, o sea, acaba de ingresar alguno de los últimos vuelos más, no sé, más normales a partir de esta restricción de los 600, ¿no? No, vos sabés, Luis, que esas personas que están con valijas están yendo a tomar un vuelo para poder viajar hacia otra parte, pero no, ya ingresar al país, hoy no van a ingresar más hasta las 12 de la noche, después hay un vuelo previsto desde Miami a las 4 de la mañana recién, ya para lo que va a ser el segundo día de estas disposiciones. Recién estaba viendo un termómetro que me trajeron por acá, de térmica, acá en Ezeiza, ya estamos en los 2 grados de térmica. Claro. 2 grados de térmica aquí en esta parte de Ezeiza. Bien, como buen entrerriano, seguro que sos team verano, ¿no? Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Imagínese, como dice Coco Ramón, que usted lo conoce, chupando naranja a la vera del río Uruguay. Imagínate esta. Gracias, Martín. Un abrazo. Bueno, hablemos un poco de la preocupación de la cepa Delta, la llegada y argentinos que están en el exterior. Nacho, contame todo eso. Bueno, exactamente, Luis. En los últimos 120 días salieron 107.000 argentinos. Se fueron al exterior, obviamente, con distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que se fueron a vacunar, otros que se fueron por trabajo y otros que se fueron por turismo. ¿En los últimos cuántos días me dijiste? 120 días, es decir, 4 meses. En 4 meses claro. Ahí está, es un tiempo amplio. Recordemos que desde principio de año que rigen restricciones para los vuelos y demás. ¿Qué estiman en el gobierno? Que hay unas 40.000 personas todavía en el exterior, que muchos se fueron a vacunarse, muchos se fueron por turismo y que obviamente tenían pensado volver o ahora o tal vez más adelante. Se estima que cuando te vas por turismo te vas entre 20 y 30 días, no te vas ni más y muy difícil que te vayas menos. Obviamente hay casos que se van 10 días y es entendible. Estados Unidos y España son los principales destinos. Nosotros te trajimos, Luis, el top 5, hay, digamos, de destinos elegidos. Estados Unidos es el más, obviamente, el más buscado por el tema de las vacunas. La vacunación libre ha hecho subir muchísimo la cantidad de argentinos que se van. 28.744 fueron a Estados Unidos. A España un poquito menos, 27.498. Y después más o menos se reparte parejo entre Uruguay, Chile y Francia. A ver, ¿qué hicieron estos argentinos? Vos seguramente, Luis, cuando te fuiste, firmaste una declaración jurada. Tal vez muchos, obviamente, la firmaban sin mirarlo, otros la firmaban consciente. Claro, ¿sabes? Elena. Claro. Leyó todo, punto y coma. Leyó todo, claro, puntillosamente. Pero ¿qué decía esa declaración jurada? Obviamente vos reconocías que ante eventuales modificaciones de reducción de frecuencia de transporte internacional, costos de los test o lugares o dispositivos o disposiciones para el alojamiento, te hacías responsable. Obviamente muchos de todas maneras dicen, bueno, pero nosotros no nos dieron tiempo para definir de qué manera volver. Te dejo un dato, Luis, que va a generar mucha polémica. Viste que los clubes de fútbol tienen
tienen, o los jugadores de fútbol incluso que están en Copa América, están exentos de hacer cuarentena y por supuesto van a poder volver cuando quieran volver porque no tienen, contagian. porque tienen el permiso de como los diputados que dan vueltas es que es la misma normativa, para funcionarios que tienen viajes oficiales, algunos deportistas, es la misma normativa. O sea, pero los diputados o funcionarios y los jugadores ni se contagian ni contagian. Claro, los funcionarios en este caso están vacunados, la mayoría, los que eventualmente hubieran viajado con Alberto Fernández iban a estar todos vacunados. Ahora, hay un tema polémico, Luis. Los jugadores de River, por ejemplo, que acá el Chino Maldonado me apunta, están en Orlando, ¿sí? Están en una burbuja. Bueno, los jugadores de River ayer tuvieron el día libre. ¿Sabés qué hicieron muchos? Shopping. A pasear. Claro. Pero shopping, compras. Está muy bien. Van a poder volver, el lunes vuelven y van a poder al día siguiente esparcir la variante Entonces, Delta. la pregunta mía, que ahora se la voy a trasladar a Carlos Regazzoni, que está acá, es, el problema es, ¿volver a la Argentina o aislarte? Porque si el problema es que vos no contagies, debería haber una sola norma para todo el mundo. Hago una cuenta, no sé si está bien, y corregime si me una torpeza. Sí. Vos decís 40.000 personas afuera. Sí. Dividido 600 me da 66 días. Sí. O sea que si vos... ¿Está bien la cuenta? Está bien, pero esto no va a durar 66 días. Se supone que se va a normalizar. Algunos dicen en 2 semanas, otros dicen un poquitito más, pero sí, está bien la cuenta. No, y de estos 40.000 que hay muchos que no se fueron por turismo, se fueron a trabajar. Entonces dicen quizás la mitad, son 20.000 en realidad los que tienen que volver en los próximos días. O sea, 20.000. Un mes. Un mes, te da un mes, claro. Ahora, los mismos jugadores o los diputados que tienen la excepcionalidad de no hacer la cuarentena, ¿también están exceptuados de ese cupo de 600 personas que vuelven al país? Sí, no están contempladas. No, o sea que pueden entrar un día 680 contemplando el plantel. 30 de un plantel y 5. Claro. Ahora digo, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Digo, evidentemente la preocupación de que entre la cepa Delta se viralice, no sé cómo se dice, se haga comunitaria. ¿Qué hay que hacer con esto? Esta restricción no sirve para nada para la cepa Delta. Ustedes piensen que la cepa Delta entró en Israel y yo veo muy difícil que logramos, si quiere, igualar el sistema de control aeroportuario que tiene Israel. Y allá entró, y entró por avión, con lo cual lo que se está haciendo no. Y después yo lo veo que carece de racionalidad. Carece de racionalidad por 2 razones. La primera, porque estamos viendo que hay 20.000 personas en el exterior que no pueden volver a su país. Vamos a volver a repetir lo del año pasado. Y la segunda razón por la cual carece de racionalidad es porque es insostenible en el tiempo y el problema del control aeroportuario va a haber que sostenerlo en el tiempo, porque la cepa Delta y la que siga, hasta la Omicron, tenemos virus para tener estos ataques externos durante muchos meses, si no años. Eso es lo que están diciendo los países desarrollados. Pero, digo, te pongo el ejemplo de Canadá. Canadá te mandaba a los hoteles, que decía el Estado, y lo pagabas vos. Hoy varió y dice, si estás vacunado y con PCR negativo, puedes hacer cuarentena en tu casa. ¿Habría que hacer algo de eso? Obvio, lo primero que hay que hacer es que llamen a un estadístico y que haga un cálculo, porque esto se hace por cálculo de probabilidad, es decir, cuál es la probabilidad que vos, viniendo de Nueva York, de Miami, además, cuál es la probabilidad de que vos, viniendo de Miami, estando vacunado, es todo un sistema de lo que se llama probabilidad pretest, y además a esa probabilidad bajar el hecho de que estés testeado y después que se te pueda testear acá. Todo eso va generando que la probabilidad de que ingrese por Ezeiza sea X, que podría ser muy inferior a lo que ocurra por tierra. Es decir, no creamos que la variante Delta va a llegar necesariamente por avión, puede venir perfectamente por camión desde Brasil, porque alguien en Brasil se contagió. ¿Qué prevén las provincias con hoteles o con...? Porque, digamos, el Gobierno Nacional dijo el viernes, ahora es responsabilidad de cada jurisdicción, ¿qué es lo que hace? Sí, y les apuntó sobre todo a las provincias porque detectaron en los estudios que hicieron, fueron a casa por casa y detectaron que en la primera semana había un 40% de incumplimiento, esta semana bajó a un poco más del 30%. Lo que les pidieron es a las provincias es, bueno, pónganse tan duros como queremos nosotros, que ya denunciamos incluso a estas personas. ¿De dónde llegan, de dónde son los que la mayoría de los ciudadanos que llegan? De Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de Córdoba, de Santa Fe y de Mendoza. Ninguno plantea hoy que esta cuarentena de PCRs negativos, porque los positivos sí ya tienen que hacer cuarentena,
hagan la cuarentena en hoteles. Ni siquiera la provincia de Buenos Aires, que es quizás la más dura con respecto a las restricciones. Se está evaluando incluso en la provincia de Buenos Aires si en los próximos días puede llegar a aplicar multas más allá de la denuncia que se le haga en la justicia. Van a ir a buscarlos casa por casa y se está evaluando si finalmente se les aplica multa o no se las aplica multa. El distrito que tiene mayor incumplimiento del país es la ciudad de Buenos Aires. ¿Se sabe hoy oficialmente cuántos casos de Delta hay? ¿Eran 2 o 3? 3. Son 3 que se detectaron a tiempo, no hay circulación comunitaria ahora. Eso es... No, ya te veo que no. Si detectaste 3 con el sistema de detección que tenemos, imagínate lo que será. Es decir, entendamos que esto no vamos a ser distintos del resto. La variante Delta donde quiso ir fue y no hubo nadie que la pueda frenar. Con sistemas de detección 1000 veces más sofisticados del nuestro, que estamos, digamos, es casi bastante primitivo todo el sistema, no es el dispositivo epidemiológico nuestro. Así que olvidémonos, no hay... Pero en este sentido usted dice, no sirve para nada. ¿Cómo no va a servir para nada? Todos los países cierran fronteras, incluso decía, puede entrar por vía terrestre. Por ahora siempre las variantes, incluso el virus, entró por Ezeiza, no entró por fronteras, incluso en Bolivia todavía no está la Delta y demás. ¿Es Ezeiza un problema? No, que eso que es un problema no me cabe ninguna duda. Que hayan entrado solo por Ezeiza, te diría que solo se buscaron por Ezeiza, porque en la Argentina no hay sistema... Pero no sirve para nada esta decisión. Es que trato de... a los efectos de que no venga la variante, no va a tener efecto. A los efectos de que sea... Es como hablar de... Es hablar pero de se algo... está retrasando. No se está... Usted dice que no se está ni siquiera retrasando. Eso no se puede afirmar. Bueno, por eso. Eso no se puede afirmar, que esté retrasando o adelantando, no se puede decir por esta medida. Pero así como entraron 3, como entraron 3, podrían haber entrado muchísimos más. No, pero nuevamente te reitero, es como jugar el efecto que tiene una gota en el océano. Epidemiológicamente, lo que está pasando es que nosotros tenemos alta circulación viral y el mundo tiene una nueva variante que es la Delta. Si nosotros vamos a instalar un plan para tratar de evitar las introducciones, en buena hora. Tiene que ser consistente, porque lo que no podés hacer es poner algo por sí. Es como que en el avión estés volando y las medidas de seguridad no estés seguro de que funcionen o no. Decís, bueno, pero es importante tener mascarilla de oxígeno, sí. Ahora, probá que funcione. Acá lo que estoy diciendo es, muéstrenme los cálculos probabilísticos que se hicieron para reducir el número de 2.000 a 600 y no a 100. O sea, ¿por qué 600 y no 100? ¿O por qué no 1.000? Es decir, esos todos son cálculos. Pregunto, ¿puede ser que lo hayan hecho porque al tener 600 y no tener 2000, tenés al plazo de 10 días un universo más pequeño que vos podés tal vez controlarlo mejor? Si fueran 2000 y vos en 10 días tenés 20.000, tenés que controlarlo de otra manera. Luis puso un caso concreto, lo llamaron varias veces. Ahora, cuando son tantos, ¿se puede hacer a todo ese universo completo? No, ahí está el punto. Perdón, creo que, perdona. No, pues se entendió, me parece reatinado lo que se hizo es un problema de adaptar control, entonces. el control a la capacidad. Claro, exacto, ahí está. Y lo que hay que entender es que tenemos que empezar a aumentar las capacidades, porque este problema vino para quedarse. O sea, no es que lo vamos a solucionar ahora. Hace 1 año y medio que estamos con el tema de los testeos. Claro. Si nosotros no escalamos testeos, controles fronterizos, máscaras, protocolos, cambios en la escolaridad y todo eso, nosotros preparémonos porque se nos está yendo el año 2021. ¿Estamos de acuerdo con que se está yendo el segundo año? Totalmente de acuerdo. Y ese segundo año ya está teniendo consecuencias gravísimas en todas las áreas de la vida nuestra, de la economía, de la educación, de la salud. Entonces, me da la impresión de que la cepa Delta lo que está advirtiéndonos, un poco para lo que Rosario me decía recién, es que hace falta un cambio general. Porque la cepa esta está mostrando tener una contagiosidad inédita. Fíjense lo que está pasando en Israel o lo que está pasando en el Reino Unido. Es muy llamativo, o lo que ya está empezando a pasar en Estados Unidos en un par de estados. Bueno, y en ese sentido, usted decía, hay muchos más. Entonces, ¿no deberíamos tener muchos más casos si tuviésemos la cepa Delta acá? Es que nadie sabe si la cepa Delta va a tener acá el mismo efecto que tuvo en otros lugares, porque te cuento qué ocurre. Acá tenemos una cepa que es extremadamente contagiosa, que la llama la cepa de Manaos. Entonces, para la cepa Delta imponerse, tiene que tener ventajas evolutivas sobre la cepa de Manaos. Y eso vamos a ser los primeros en el mundo en saber si ocurre o no. Nosotros o Brasil o quien fuere, ¿no? Se sospecha que probablemente la cepa Delta tenga una ventaja evolutiva sobre la de Manaos.
pero no se sabe a ciencia cierta. Sí se sabe que tiene una ventaja evolutiva sobre la cepa británica. Y ahí estamos viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en el Reino Unido, en Sudáfrica, donde hay un rebrote increíble, o lo que está ocurriendo en Israel, donde va un poco más remolón porque han tomado medidas muy drásticas rápidamente. Sí, Martín. Mismo que en Australia. Ahora, Carlos, siguiendo un poco lo que decía Nacho, con menos gente entrando al país con la variante Delta, ¿no da también la posibilidad de controlarlo y tener mejor los casos y evitar que se propaguen si ingresa la gente la cantidad diaria? En abstracto, por supuesto que sí. Es como si los chicos no van a la escuela y capaz que hay menos casos. O si nadie se mueve de la casa, capaz que hay menos casos. Pero caemos en el mismo problema, la sustentabilidad de la medida. Entonces vos tenés que elegir de todas las medidas que se están tomando cuáles son las más efectivas y que vamos a poder cumplir con mayor rigurosidad. Claro, porque yo sigo insistiendo, ¿no? O sea, el problema es que la gente venga desde el exterior o que la gente venga y no se lo controle. Si es esto último, hay que generar un mecanismo de control, no de cierre de personas que ingresen a la Argentina. Te digo, y enseguida lo ampliamos, digo, en el marco en donde siguen pasando cosas que son insólitas. En un rato hablamos de un paro de la sanidad, porque a la gente de la salud no se les da una respuesta económica. Y seguimos con... Empezó la campaña, no hay ningún... Mirá este acto en Almirante Brown de Guillermo Moreno, que se postula como diputado... Mirá, esto es acto... Y también te pido, Carlos, que lo veas. Acto de hoy, ¿eh? Barbijo no estaría bien. Gritando me parece que está gritando, me da la impresión. ¿Un poco eufórico parece, no? ¿Cómo? ¿Un poco eufórico parece? Me da la impresión. Barbijo, no hay distancia. Pero por bueno. suerte, si ustedes panean hacia abajo, van a ver que están todos con barbijo. Bueno, todos no están. Pero Luis, la gente cuando ve esto, me toma el pelo, dice. Pero mira. Tienen que ir y clausurar eso ya. Esto es un acto en Almirante Brown del lanzamiento de la corriente de Guillermo Moreno. En donde sí, por ahí veo algún barbijo que algunos se los van colocando en este momento. Sin distancia, con puesto en la boca. Cerrado, yo me quedé, no, siento que no le contesté bien a Rosario y quería ser más, digamos, porque tu pregunta es crítica y no la contesté. Chiquitos, si vos tenés 10 ventanas y querés que no entre el viento, tenés que cerrar las 10. No podés cerrar 8 o 7 porque te quedan 3 y por ahí en algún momento entra todo el viento. Claro. Lo que pasa es que vos no tenés ninguna medida absolutamente efectiva contra el virus. Todas son, hasta las vacunas, tiene leaks. Sí. Entonces vos tenés que poner muchas capas de protección. Si vos no pones toda esa capa de protección, es lo mismo que nada. Mirá lo que estamos viendo ahora. No, esta es una ventana un tanto abierta. Parece que esta ventana quedó algo abierta. La galería. ¿No? Que está entrando viento. Acá se te voló el techo, ¿entienden? O sea, y es lo que estamos viendo. ¿No? ¿Es un coso cerrado? ¿Es un espacio cerrado esto? Parece sí. Mirá están las ventanas cerradas además. Mirá, hay ventanas muy chiquitas. Sos brava, Jerry. Hay ventanas muy pequeñas y están cerradas además. O sea, si estuviesen abiertas con la cantidad de gente que hay ahí... Trompeta y grito son dos difusores del virus, está comprobado. La trompeta, me acuerdo, antes de la payasa Filomena, ¿se acuerdan que uno se reía y decía no canten, no griten? Claro. Pero bueno, tiene una explicación epidemiológica. Ya está cerrado. Sí. Totalmente cerrado. Está cerrado, ¿no? Peor que una clandestina. Ahora, sí, claro. Este es un acto partidario de Guillermo Moreno. No se le puede caer respecto a la organización, al gobierno. Ahora, el gobierno tiene que poner toda la energía para que estos irresponsables no lo puedan hacer. Explicarle al que está afuera. Claro. Que, yo no puedo entrar. No y puedo ves entrar esto. Y ves esto. ¿Qué haces? Es complicado, ¿no? ¿Hay alguna sigo metiendo tema, alguna de las vacunas? Hoy Gonzalo Prado, uno de los productores, me decía que se ha demostrado, se publicó hoy en el Lancet, será de Dios, ahora lo voy a encontrar enseguida, que la aplicación de las 2 dosis de Pfizer tiene mayor efectividad contra la Delta que la de AstraZeneca. ¿Hay alguna vacuna, más o menos decís, no? Las vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, a esta altura del partido tenemos que admitir que son más efectivas que todas las otras. Eso es un hecho. Que en todo el mundo son más efectivas. En segundo lugar, es muy difícil que podamos terminar esta campaña sanitaria en el mundo sin que todos los países tengamos que usar esas vacunas. Porque su combinación las potencia, porque van a ser las más versátiles para modificarse. Entonces, el primer mensaje es: empecemos a tratar de conseguir esa vacuna, que además va a ser la más producida del mundo por lejos hacia final de año. Nosotros ahora tenemos un problema que es la segunda dosis, Luis. Sobre todo con el primer componente de Sputnik. A los países como los nuestros hay que ser más flexibles.
Y ahí te diría que creo que lo que está empezando a plantear el gobierno tiene razón. Y lo acompaño eso. Tenemos que ser más pragmáticos. Porque entendamos que en la vacuna, el que cura no es la vacuna, cura el sistema inmunológico. Claro. Y olvidémonos del planteo primera dosis, segunda dosis. Volvamos a lo que nos decía nuestra mamá chiquito, ¿te acuerdas? La vacuna y el refuerzo. Ese refuerzo, los que saben en serio te dicen, empecemos a ser flexibles. Entonces, con la de Sputnik va a haber que ser flexible. Poder ser flexible, preguntándole a expertos internacionales, en la Argentina hay 5 tipos que pueden realmente responder esto, porque son gente que está hace 30 años investigando en un laboratorio el adenovirus. Es la única forma de conocer esta información. Y en el mundo habrá 1000. Hay que consultarlos a ellos y sacar una conclusión. La segunda posibilidad es hacer un pequeño trabajo, que es simplemente de inducción de anticuerpos. Pero ya tenemos que empezar a plantear nosotros la combinación de vacunas. ¿Por qué? Porque con la variante Delta, con la eficacia que tienen las primeras dosis de todas ellas, no es suficiente. Bueno, te iba a preguntar cuándo nos sacaremos el barbijo, como hoy, en Italia y en la Argentina, para despedirte. Miren, hay un número que es el umbral inmunológico. Creíamos que no iba a ser tan estricto y está demostrando ser más estricto. 1 menos 1 sobre R0 sobre la eficacia de la vacuna. Es una cuenta que te dice a cuánta gente tenés que tener efectivamente inmunizada para que el virus frene. La cuenta da 80% de la población efectivamente inmunizada, es decir, el 87% de la población vacunada con 2 dosis. Ahora, perdón, Carlos, ya tenés 16 millones inoculados con al menos una dosis y un porcentaje mucho más chico con 2. Pero mucha gente ya se contagió y de hecho el porcentaje de personas que tuvieron el virus y se dieron la primera dosis es alto. Ni siquiera con eso... Eso que vos decís, muy importante, también está puesto en la ecuación. Eso te podría dar, en el mejor de los casos, reducir 10% la cantidad de gente vacunada, porque se distribuye equitativamente entre ambos. Claro. El cálculo fue hecho, de hecho hoy lo leí en 2 autores internacionales que lo promovían. ¿Cuál es el inconveniente? Que la variante Delta reinfecta con una gran velocidad. Claro. No les quiero decir el análisis que ha hecho sobre Sudáfrica, donde la seroprevalencia del casi el 45%, y en este momento tenés un pico que vuela. Bueno, gracias Carlos, como siempre un placer verte. Yo te decía, en el medio de esto se viene un paro de la sanidad, personal que debería estar privilegiado a la hora de la recomposición salarial, de los acuerdos, si no lo hay. Carlos Hueso Campo es precisamente del Sindicato de la Sanidad. Carlos, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se viene el paro ya, hasta ahora sin negociación aparente que permita levantarlo, ¿verdad? Sí, estos días lo que estamos haciendo, porque seguramente muchos televidentes lo habrán visto, son asambleas en los establecimientos hospitalarios de acá de la ciudad, y clínicas y sanatorios de todo el país. Sí. ¿Cuándo va a ser el paro? ¿Cuándo va a ser el paro, Carlos? El paro son paros parciales de 4 horas por turno, los días jueves y viernes, 1 y 2 de julio. Bien. Tenemos los convenios vencidos y tuvimos ya 1 mes y medio de negociación y el jueves pasado tuvimos la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, no hubo ningún acuerdo. Nosotros pedimos concretamente el 45% de aumento, 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en noviembre, 5% en enero y revisión en febrero. Y no tuvimos ninguna posibilidad de acordar. Así que por esta razón es que tuvimos que llegar a estas medidas de fuerza. Ahora digo, medidas de fuerza que... sí, en el caso de que haya paro, el 1 y el 2, que no haya una oferta que satisfaga lo que estén planteando, en el medio de la crisis sanitaria que hay, esto podría ser nafta en el fuego. De todas maneras,
nosotros siempre hemos hecho paros con mucha responsabilidad, dejando las guardias en los lugares críticos, atendiendo todas las urgencias. Lo que sí, se reprogramarán aquellos estudios o cirugías, etcétera, etcétera, o habrá alguna dificultad también en los consultorios médicos, o los tratamientos, o en algún caso también diagnósticos, etcétera. Sí. Pero siempre lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Muchos compañeros suyos, colegas suyos, nos han preguntado si íbamos a hacer manifestaciones públicas, bueno, como esto que acabamos de ver, de ese acto, de ninguna manera. Nosotros somos sumamente cuidadosos y hemos sido críticos cada vez que ha habido manifestaciones, actos, velorios que podían afectar a la salud de los habitantes, porque todo eso repercute en nuestros propios compañeros. Sí, Martín. Carlos, imagino mucha gente que nos está mirando y se pregunta de manera preocupada si este paro va a afectar el plan de vacunación contra el coronavirus. Si en los vacunatorios, en los que diariamente se aplican las dosis, también va a haber medidas ahí. No, y le digo por qué no. Porque la vacunación, prácticamente la mayor parte de la vacunación la ha absorbido el Estado. Son también nuestros compañeros, pero del sector público, no del sector privado. Y en el caso nuestro, que vacunamos a nuestros compañeros con nuestro propio vacunatorio acá en la capital federal, de ninguna manera vamos a parar los turnos. Sería una tontería hacer un paro a los propios compañeros que están arriesgando su vida en la atención de esta pandemia. Carlos, yo sé que es muy heterogénea la actividad de ustedes, pero siempre ponemos como ejemplo los médicos de terapia intensiva y demás. El promedio de un sueldo de un médico de terapia intensiva hoy aproximadamente, o del personal de enfermería de terapia intensiva, ¿de cuánto es? Personal de enfermería promedio son 50.000 pesos. Y los médicos, calculemos que están entre 70 y 80.000 pesos. Esta es la relación de nuestra actividad. Sí. Carlos, usted decía que están pidiendo un aumento del 45%. Esto parecía imposible a principio de año cuando gremios amigos del gobierno decían que estaban un 30%, pero después ahora otros gremios empezaron a pedir un 40% y más. ¿Hay un piso? Firmaron el 40% muchos gremios. Y gremios, algunos cuyos trabajadores como el Congreso estuvieron haciendo home office. Nuestros compañeros son los que desde el primer día de la pandemia siguieron trabajando. Primero, sin equipo de protección personal. Sí. Con un desconocimiento total de la gravedad que tenía este virus y cómo se contagiaba el virus. Y sin embargo, nuestros compañeros eran los que contenían a todos aquellos que iban con síntomas, infectados, con fiebre. Ahí estaban nuestros compañeros. Bien. No han tenido ni licencias, ni vacaciones, ni descansos. Bien. Hace 1 año y medio que nuestros compañeros trabajan todos los días y sin descansos. Carlos, agradecerle mucho esta conversación. No quiero dejar de preguntarle, porque sé que el titular del gremio DAER ha sido intervenido con la aplicación de Stent. Me gustaría saber el estado de salud de él. Sí, le agradezco, pero está bien. Sé que se difundió una noticia de que había sido internado de urgencia, etcétera. Está bien. Fue ayer, en el día de ayer, se internó
en Favaloro porque tenía un estudio previsto y un dolor, pero le pusieron 2 stents y está perfectamente. Incluso hoy participó vía Zoom de una reunión de consejo directivo. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta siempre. luego. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya está sentado Juanjo Méndez, que es el ministro de Transporte. Vamos a un poco de apertura, circulación. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Nos queda hablar sobre el tema vacunas, qué va a pasar, cuándo van a llegar, todo esto tras la pausa. Enseguida volvemos. Finalmente se sigue discutiendo la situación procesal de Samid, que violó las restricciones en su libertad domiciliaria. ¿Qué pasó con esto, Martín? Bueno, esto un poco peor, Samid, porque el fiscal en lo penal económico, Gabriel Pérez Barberá, le pidió al tribunal oral que tiene la causa de Samid que vuelva a la cárcel, que se le revoque la prisión domiciliaria que tiene desde junio del 2019 y que se le revoquen también, por supuesto, las salidas laborales. ¿Qué dijo el fiscal? Que Samid la semana pasada, cuando fue filmado en un restaurante en Ramos Mejía, estaba violando claramente las salidas laborales y por lo tanto también la prisión domiciliaria. En una explicación que dio ante las autoridades, Samid dijo que ese día, por sus salidas laborales, había ido al Mercado Central, pero que como había un paro, fue hasta el restaurante de Ramos Mejía porque la dueña le había pedido la entrega de una mercadería. ¿Qué dijo el fiscal? Esto no es verdad, la propia gente del restaurante lo desmintió y además la justicia autorizó a Samid solamente para ir al Mercado Central y después volver a su casa. Y además porque en la filmación se ve que Samid está en una comida social con otros amigos, todo muy alejado de la versión que él había dado. Por eso pidió hoy que se le revoque la prisión domiciliaria y que vuelva a la casa. Ahora esto está en manos del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, que tiene que resolver qué es lo que hace. Si, como pidió el fiscal, Samid vuelve a la cárcel o si avala alguna de sus explicaciones y le mantiene o la prisión domiciliaria o las salidas laborales. Muy bien, veremos qué sucede con esto. Me da la impresión que le van a dar por la cabeza también. Como te decía el viernes, no sé qué va a hacer el tribunal, pero hay mucho enojo, mucha bronca, porque si te pones a pensar, esto se le suma a lo que ya había ocurrido durante el juicio, cuando el tribunal le dijo a Samid, venga, preséntese, y él estaba en Bélice, captura internacional, tuvieron que ir a buscarlo a Bélice, después volver y todo lo demás. Bueno, voy a sentar a charlar un rato con Juanjo y después charlamos todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Después charlamos de varias cosas. Dame opinión de cómo se repercutieron las aperturas, bares y lugares aquí en la capital. En principio positivamente, la verdad que primero del lado de los comerciantes y los empresarios gastronómicos, todos los que pudieron abrir sus puertas y recibir gente a partir de esta semana, incluso en el interior, mucho cumplimiento de los protocolos, mucha atención en los detalles. Hemos detectado excepciones, para eso también está la Agencia Gubernamental de Control, los concientizadores, que cada vez que detectamos algo están ahí para decir, che, esta situación hay que corregirla, hay que ordenarla, pero en líneas generales mucho cumplimiento. Hizo frío, o sea, con lo cual muchos intentaron ir adentro, pudieron hacerlo y de una manera cuidada. Recordemos que el aforo en bares y demás es el 30% dentro. Es el 30% en el interior de bares y restaurantes. También volvieron a abrir los gimnasios en el interior con un 30% aforo. Ya venían trabajando al aire libre. Ahora lo pueden hacer al interior con 30%. Al aire libre las actividades deportivas no tienen límites de gente, pero siempre que sea al aire libre la cantidad de personas. Y en líneas generales también los teatros están funcionando con aforo, los espectáculos. Viene acompañando bastante bien, ¿no? Hay que ser empáticos en el momento que estamos atravesando. Es difícil para las actividades, pero bueno, poco a poco. Ahora que sí lo del teatro, lo leí a Carlitos Rottenberg, que puso un no hay más localidades con el aforo. Obviamente estaba súper contento, lo cual también demostró que había mucha gente que tenía ganas. ¿Qué pasa en el transporte público, particularmente colectivos, con el tema ventanillas abiertas y demás? Mira, colectivos en cantidad de pasajeros que están viajando en estos días ya estamos arriba del 45-50%. La mitad de la gente que viajaba en un día normal prepandemia. Con las ventanillas, hoy nos encontramos que vimos más ventanillas cerradas de lo habitual. Fue el primer día hábil de esta semana, el fin de semana empezó esta ola de frío polar y sí, muchas veces la reacción de los vecinos cuando se suben es se la bancan 10, 15 cuadras y en algún momento cierran. Lo entendemos, pero también volvemos a pedir el esfuerzo de, sabemos lo incómodo que es, abriguémonos un poco más,
pero siempre tratemos de dejar 5 centímetros de la ventanilla abierta. Esos son los 5 centímetros que necesitamos en un taxi, en un colectivo, incluso si vamos en un auto con un familiar o con quien sea, para garantizar que se produce el efecto de ventilación cruzada y de que viajar en el transporte público es seguro. Hoy decíamos con Rosario que no es área directa tuya, pero imagino que en gabinete se discute, que no hay la intención del gobierno de la ciudad de hacer aislamiento, cuarentena al que viene del exterior en hoteles. ¿Esto va a ser así? A ver, Luis, nosotros desde el principio que empezamos con esta política y volvieron los viajes desde el exterior, fue todo el mundo que da positivo hace cuarentena en un hotel de la ciudad. Cuando arribas te hacen un testeo. Si das positivo, incluso no importa de qué lugar del país seas, venís a un hotel de la ciudad y haces la cuarentena en ese hotel de la ciudad. Eso de manera preventiva. El resto, para evitar que, sabiendo que la puedes hacer quizás en tu casa, pero de que no expongas a nadie a lo que podría ser una variante que no tiene circulación en Argentina. El resto de los pasajeros que vienen con su PCR previo, que dio negativo, se testean al arribar a Buenos Aires y también da negativo, la cuarentena la hace en su domicilio particular. Y nosotros lo que hacemos es, el gobierno nacional nos pasa los datos de aquellos porteños que llegaron a la ciudad de Buenos Aires y hacemos contactos telefónicos, incluso personal de la comuna quizás va, golpea la puerta, ven si está todo ok, si necesitan algo, y también se le ofrece a los 7 días la posibilidad de saber que tienen los testeos disponibles para volver a chequear que esté todo bien. O sea, ¿es una facultad ir a los testeos de los centros de detección de la ciudad o es obligatorio que vayas a un lugar oficial? Siempre lo podés hacer. Es más, están disponibles para todo el mundo, tanto los que viajaron desde el exterior a la ciudad de Buenos Aires como alguien que viene del interior a la ciudad de Buenos Aires y por seguridad, antes de reencontrarse con su familia, antes de volver al ambiente de trabajo, lo que sea, puede testearse. Lo mismo si fuiste contacto estrecho. Hay más de 72 puntos de testeos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy todos los vecinos y vecinas tienen un punto de testeo a menos de 20 cuadras de su casa. Fui de hecho a la rural, vi que había mucha gente, ágil digo, pero hay como demanda de gente de ir a testearse. Hay demanda, es rápido, en el día tenés el resultado. Si vas con síntomas, además tenés las unidades febriles de los hospitales, donde además se evalúa el cuadro clínico general del paciente y si hay que hacer algún tratamiento específico. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Porque digo, el lunes que viene tenés secundaria completa, dando clases y demás, con el tema de uso del transporte público por parte de los alumnos o de los que tienen que moverse por esto. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? En la medida que podamos evitar el uso del transporte público o cualquier ambiente cerrado, sabemos que disminuimos los riesgos de contagio de esta enfermedad. Cuando vuelven los chicos, en especial los de secundario y los de los últimos años, aumenta un poco el uso del transporte público. Entonces ahí, en los horarios pico de ingreso y egreso, darle prioridad para acceder al transporte público, para que puedan llegar rápido a la escuela y para que puedan hacerlo utilizando el transporte público. Lo que sí también sabemos es que la mayoría de los hogares cambió la rutina de viaje a la escuela. Antes de que empiece la pandemia, todos los días se emitían en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente 190.000 boletos de boleto estudiantil, que es un boleto gratuito que tienen disponible todos los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad. Desde que empezó la pandemia y volvieron las clases, no lo utilizan más de 45.000. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de los viajes que se hacían en transporte público fueron reemplazados por otra metodología. O ir caminando, alguien tenía la escuela a 10 cuadras y como tenía el boleto gratis decía, bueno, me tomo un colectivo. Ahora camina. Entonces, ese tipo de conductas las estamos alentando todo el tiempo. Lo mismo el uso de la bici, se usa mucho para ir a la escuela ahora. Total. Sí, Martín. Juan, dentro de algunas semanas comienzan las vacaciones de invierno y parece que no va a haber restricciones, por lo menos para el turismo interno. En la ciudad de Buenos Aires, ¿tienen pensado algún tipo de restricción adicional para el ingreso, algún tipo de requisito más de los que hay ahora? No, siempre nuestra política para todo el mundo que vuelve a la ciudad de Buenos Aires, como contábamos hoy, o le hice el comentario recién a Luis, es testearse. Testearse cuando venís, testearse si estás por viajar a otro lugar. La verdad que la política de testeos es una de las herramientas principales para combatir este virus. O sea, conocer tu estado, si te contagiaste o no. Así que esa va a ser, sin dudas, una de nuestras principales políticas. Sí, Nacho. Ahora, esto que planteó Nicolás Crepla, que no descartó la posibilidad de cierres porque dijo que en los últimos días habían subido los casos, ¿qué le genera a ustedes? ¿Están preocupados también por el nivel de circulación? ¿Creen que en algún momento van a tener que volver a cerrar?
A ver, Nacho, de momento vemos una estabilización de la curva de contagios. Sin embargo, es algo que hay que evaluar día a día y hemos visto semanas atrás cómo en muy pocos días los casos fueron aumentando de manera casi exponencial en menos de una semana y tuvimos que tomar decisiones. Ahí son los especialistas de salud los que entienden la evolución de esta pandemia y también además van viendo el contexto general, ¿no? De cuántas camas se requieren en el sistema de salud, cómo avanza la vacunación de la población y en función de todo eso se toman decisiones. Hoy, acá, anticiparles qué puede llegar a pasar, la verdad que yo no tengo la capacidad. Pero ustedes no ven que haya crecido demasiado el nivel de circulación en relación a cuando no había ni siquiera fase 2, 3. ¿La circulación de personas te referís? Sí. Mirá, solo para que tomemos como dato, la semana pasada, en promedio todos los días, se movieron en transporte público dentro de la ciudad de Buenos Aires 920.000 personas. Esto lo sabemos a través de las tarjetas SUBES. En el pico de marzo estuvimos en aproximadamente 1.060.000, 1.100.000 personas por día. Todavía no alcanzamos ni siquiera el pico que obtuvimos en marzo. Yo creo que, ¿por qué? Porque todavía estamos, en la medida de lo posible, evitando al máximo utilizar el transporte público o desplazamientos que sean innecesarios. Hoy pueden viajar cualquiera en transporte público, en realidad los esenciales, pero no hay un control que sea exhaustivo porque esta franja todavía no es muy alta. A ver, Rosario, el foco está puesto principalmente en la hora pico, ¿no? Y lo que decimos siempre, en la hora pico lo que nos puede pasar es que si tenemos que los colectivos vienen llenos, si se forman colas y te van a preguntar si tenés tu permiso de trabajador esencial en el subte, por ejemplo, en la línea C, que es la que más demanda tiene, seguimos teniendo los controles de aforo y verificando que efectivamente todo el mundo viaje con su permiso correspondiente. Después, a veces cuando evitás la hora pico, donde vemos que los colectivos van vacíos, eventualmente puede subir todo el mundo. Pero en hora pico seguimos siendo muy restrictivos. La verdad que el invierno no ayuda, porque actividades al aire libre complican un montón. Digo, en el verano se permitían fiestas con corralitos, o, digamos, eso pensado en el invierno es como difícil, ¿no? No, de momento es complicado. A ver, decíamos que las actividades al aire libre, actividades físicas al aire libre, todo ese tipo, digo, yo entreno a la mañana en el parque 7:30 de la mañana y verdaderamente paso frío. Pero está bien, es algo que elegí. De otro tipo de actividades, de momento no me imagino que se desarrollen, pero la gente podría hacerlo. Hoy, reuniones sociales, repasemos, porque digo, vamos, volvemos. ¿En espacios cerrados no? ¿Espacios cerrados no? No, a ver, ¿y esto por qué? En el espacio público sí, por lo mismo que decimos siempre, las condiciones en el espacio público y al aire libre son mucho más seguras. En los espacios cerrados, donde hay protocolos como los restaurantes o los bares, también uno se puede encontrar, las mesas son hasta 4 personas, ese tipo de cosas se pueden hacer. Al aire libre las mesas pueden ser hasta 8 personas. O sea, en salones de fiesta solo actividad de comer, gastronómica, ¿no? Gastronómica hasta el 30% del aforo. Ahí sin límite, sí. Juanjo, y para estacionar actualmente, ¿cuál es la situación? Porque hubo cambios en el medio para pasarle limpio a la gente. ¿Puede estacionar en cualquier lado? ¿Es medido? ¿Puede estacionar de mano izquierda? ¿Cuál es la situación ahora? Nacho, de momento sigue rigiendo lo que decimos estacionamiento de día a domingo. Se puede estacionar en todos los lugares donde los carteles dicen prohibido de 7 a 21. Ahí sí. Ahí se puede. En la mayoría de las calles, por sobre todo el área central, el micro y el macrocentro, que está prohibido a mano izquierda, esa prohibición es de 24 horas. Lo aclaro porque muchas veces nos pasa que en entornos de hospitales se estaciona sobre mano izquierda y después tenemos problemas para que las ambulancias circulen, problemas para que la gente pueda acceder a ese tipo de espacios en la zona de Facultad de Medicina. Hay que prestar atención. Totalmente. Respecto de el uso del transporte público, ¿cuándo crees que se van a poder ampliar los permisos para el uso? Vos decías, estamos desalentando, estamos tratando que no, digo, pero hay mucha gente que le cuesta porque tiene que viajar mucho. Y mirá, si miramos al resto del mundo, que están 4 o 5 meses anticipados a nosotros, básicamente porque están en el otro hemisferio y otra estación, probablemente para cuando estemos dejando el invierno con altos niveles de vacunación y demás, podamos empezar o sea, yo añoro y deseo que podamos empezar a eliminar esas restricciones. Totalmente. Digo, vuelve a ser el calor una ayuda. O sea, que llegue la primavera, estos 3 meses van a ser también complicados, pero vuelve a ser el calor una ayuda. Sin duda el calor, que todo se muda al espacio público, al aire libre, que la mayoría de las actividades, incluso tener los ambientes bien ventilados es fácil, es mucho más fácil que en el invierno, ayuda bastante. No sé si tenés presente la cifra, porque tampoco es tu área, pero digo, tenemos
porcentaje de porteños vacunados? Sí. ¿Lo tenés a la mano? El 44% de los porteños ya recibió al menos la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles y aproximadamente el 12% ya tiene el cronograma completo de Sigue siendo bajo, digo, no es un achaque, es una descripción. No, quiero decir. es un hecho de la realidad. Lo que sí destaco es que en las últimas semanas el ritmo se ha acelerado, hemos llegado a tener días de 35.000, casi 40.000 vacunados por día. Hoy, en el día de hoy, ya tuvimos 24.000 vacunados y en la medida que llegan las vacunas, se aplican. Estamos en un 97% de aplicación de las vacunas recibidas. ¿Qué política se va a seguir? ¿Bajar los rangos etarios? Creo que ahora toca 35, 39, tocaría 5 morbilidades. Sí. ¿O segundas dosis a los que recibieron las primeras? Bueno, siempre es en función de las vacunas que vamos recibiendo. Por supuesto, cumplir con los cronogramas de segunda dosis en la medida que la vacuna esté disponible y también ir bajando por rango de edad. Hoy estamos en el segmento de mayores de 40 años, de 50 años en adelante, ya casi de 60 para arriba, el 99% de los que se inscribieron para recibir su vacuna ya han sido vacunados. De 50 en adelante, te iría arriba del 95%. Y de 40 es el segmento que estamos completando ahora. Claro. O sea, te preguntaba, ¿van a privilegiar 35 a 40? El próximo grupo debería ser 35 a 40. ¿Estiman cuándo podría abrirse eso? Yo no o sea, todo eso es en función... por Ortelli que te lo pregunto nada más, porque está... Estoy esperando. Debería ser pronto y es en función de la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo, pero sí es el próximo grupo. Dicen que esta semana, ministro, está la versión de el que tono, esta semana Nacho, el tono imperativo, te pido, se abría esta semana... se abría esta semana la vacunación. A ver, si las vacunas llegan, probablemente ocurra eso. Okay, es de esperar que eso ocurra. Bueno, vamos al ritmo más rápido posible. Total, no quiero despedirte sin hacer una alusión a ese Día Mundial del Orgullo LGTBIQ+, y etcétera, etcétera. Y sé que en lo particular has militado muchísimo sobre este tema. Es una responsabilidad que me toca, digo, a mí. Por un lado me toca el tránsito y el transporte y las obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, pero también como miembro del colectivo LGBT y de una ciudad y un gobierno comprometido con la diversidad y representar todo lo que pasa en la vida cotidiana de los vecinos. Me honra poder también llevar adelante esa bandera. Nos toca compartir mesa con intereses comunes y aparte con ciudades muy particulares, porque Rosario y la capital federal han sido ejemplos en el planeta de la militancia por la diversidad. ¿Puedo hacerte una maldad? La que quieras. ¿Me explicas las medias que tenés puestas? Bueno, era también, sí, en alusión al día. Tremenda. No, son muy lindas. Sí. Pará porque no se ve. Hay que tener actitud, ¿no? Para algún salir con detalle de esa... color. Ahí va. Claro. Ese, la bandera de la diversidad, está muy bien. Así es. Bravas. Bueno, vos tenés el BA diverso. Sí, porque esto me lo dio Pamela apellido difícil. Pamela Malevich. Recontra. Es bueno, más. Juanjo, la próxima puedes traer un par de... Claro. Dejamos a Luis. Un par de medias. Bueno, está bien, te mando uno. ¿Qué cosa? Las medias banco. Claro. Banco. Hay hasta ropa interior de la diversidad, que obviamente no vamos a mostrar ninguno de los dos, quiero decir, pero que sí yo... Bueno, falta media hora. ¿Qué cosa? Falta media hora. No, de ninguna manera. Bueno, muchas gracias. A vos. Pequeña pausa. Vamos a hablar un poco de política. Apareció Randazzo finalmente con este tema. Bueno, de muchas otras cosas. Otro test electoral con muchísima alegría. Esta mañana conversábamos en la radio, mucha alegría para los radicales, volvieron con el espíritu de decir, ¿se imaginan un presidente 2023 del radicalismo? Bueno, esto pasó en Jujuy, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Gobernador, soy Luis Novarecio, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Vio que le dije que le iba a sacar un título con eso y finalmente fue el título de la mayoría de los portales. Vamos a autoplagiarnos. ¿Se imagina un presidente radical en el 2023? Sí, claro. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que el radicalismo aporte Juntos por el Cambio de otra manera. No sea furgón de cola como ha venido siendo, por lo menos en los 4 años de gestión que nos tocó en el gobierno nacional, acompañando obviamente del Congreso con responsabilidad, pero estoy convencido que el radicalismo puede dar mucho más. Tenemos dirigentes de envergadura como Facundo Manes, Martín Lutó, Facundo que va a competir ahora en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, así que estamos, la verdad que con un partido que se va a ir fortaleciendo cada vez más, que tiene territorio. Hay elecciones el 29 de agosto en Corrientes y estamos seguros que allí vamos a tener también
un buen resultado, seguramente en Mendoza. Tenemos un comité en cada pueblo, así que, y también dirigentes emergentes, como digo, Facundo, si bien es afiliado del partido hace décadas, desde Alfonsín, pero bueno, está incursionando en la política y yo creo que eso es bueno. Y el triunfo de Jujuy de ayer ratifica primero que el pueblo jujeño ha decidido reafirmar el camino de la paz, votar en contra de la violencia. Los violentos no llegaron al 5%, entonces hay un rechazo del pueblo jujeño a eso. Queremos vivir en paz, con respeto, en el marco de las diferencias, pero también el resultado muestra la ratificación a una gestión de gobierno, así que también es demostrar que del radicalismo podemos gestionar. No somos infalibles, obviamente, como todo gobierno se hacen cosas bien y se cometen errores, pero sí el pueblo ha votado por la transformación que hemos puesto en marcha en la provincia. Gobernador, yo lo escucho siempre hablar sobre el tema Manes y no sé si es una expresión de deseo o que tiene ya la confirmación del propio Facundo Manes. Usted dice, va a competir. ¿Ya está? ¿Es un candidato puesto en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que en los próximos días ya lo va a anunciar, seguramente, pero yo estoy seguro que él va a competir en la provincia de Buenos Aires. Es decir, ya el dato que haya ido al Comité Nacional, porque si no, ¿por qué va? Claro. Yo digo, aunque haya internas, porque algunos decían, Manes va a ser candidato si hay lista de consenso. Da toda la impresión de que Santilli en la provincia, que Jorge Macri incluso mismo y tantos otros quieren competir. ¿Esto implicaría que va a haber internas? ¿Manes es candidato aún con internas? No, es candidato para ir a internas. Vamos a ir desde el radicalismo a internas. Se va a dialogar con otros sectores, con Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, con Margarita Stolbizer, algunos sectores del peronismo que están vinculados a Juntos por el Cambio, obviamente. No es el caso de Margarita Stolbizer, obviamente, pero sí me parece que hay que generar más apertura. Y bueno, con Facundo vamos a ir a las PASO. Pero bueno, que no se corten las venas nadie. Claro. Cambiemos surgió de una interna entre Carrió, Sanz y Mauricio Macri, de una PASO donde fuimos a disputar las tres fuerzas políticas que integramos. Así que yo creo que eso va a fortalecer a Juntos por el Cambio. Creo que el radicalismo también puede contener a sectores de la sociedad que no estén conformes con el PRO. Y eso puede potenciar a Juntos por el Cambio, así que yo creo que el mejor aporte que podemos hacer es un radicalismo parado, de pie, que apueste también a un plan de gobierno, ¿no? Que no saltemos al vacío. Quiero abrir a mis compañeros para que le pregunten, pero me parece que cuando se habla de Jujuy, vuelvo un instante a su provincia, se discute mucho de la representatividad de movimientos como la Tupac Amaru de Milagro Sala, que compitió en la elección. ¿Cuántos votos sacó la agrupación de Milagro Sala? Bueno, no llegó al 5% de los votos. Y ahí mire un dato, Luis, que no lo comenté en ningún medio. En el country de la Tupac, lo que se llamaba el country, está la escuela Bartolina Sisa, que es una escuela que había fundado la Tupac, que tenía obviamente a todos los docentes y el personal precarizado. Hoy forman parte del staff y la escuela es una escuela pública. Y ahí ganamos por paliza. No, espere de vuelta. En el country de la Tupac Amaru. En el country de la Tupac Amaru, en el barrio de la Tupac Amaru, ganamos por paliza. No, digo, para que no discutamos respecto de decir qué cosa representa, que Milagro Sala es la expresión del pueblo jujeño. No llegó al 5% y en su propio territorio perdió. Bueno, sí, Nacho. Sí, Morales, más allá de que usted como radical está acostumbrado a las internas, no le teme a disputar y a pelear partidariamente, ¿cómo está viendo esta discusión en el seno del PRO? Por primera vez hay una discusión abierta y que no se encargan de ocultar hacia el liderazgo de Mauricio Macri. ¿Cómo lo está viendo usted, que fue, digamos, parte importante en el proceso de Mauricio Macri como presidente para sostener la gobernabilidad, pero que ha manifestado al mismo tiempo diferencias? Bueno, hay un debate sobre el liderazgo en el PRO, obviamente. A veces veo al PRO enfrascado en la discusión de su propio
de la propia puja del liderazgo y olvidándose de las otras fuerzas políticas que integramos Juntos por el Cambio, ¿no? Están como muy metidos hacia adentro. Casi diría que se han radicalizado los del PRO, ¿no? Se han radicalizado. Están radicalizados en el sentido de que les gustan más las internas que los radicales. Ustedes saben que donde hay dos radicales hay un interno. Claro. Obvio. Ahora, Morales, perdón que lo interrumpa, pero ahí es interesante. ¿En esa contienda tiene algún favorito usted? Sí. No. ¿O está más cercano a Larreta, tal vez? No. Yo estoy más cercano al radicalismo. Quiero un candidato a presidente del radicalismo. Yo voy a ser uno de los candidatos a presidente por el partido. Seguramente Facundo Manes también. Y por eso es muy importante que participe en esta elección. Martín Lutó, seguramente. Así que no vamos a cometer errores tampoco. Vamos a cerrar filas hacia adentro. Y como dice Ernesto Sanz, tenemos que llegar con un plan de gobierno. Lo más importante como fuerza política es que el pueblo argentino sepa qué vamos a hacer y que no cometamos los errores de la gestión que pasó y que hagamos las cosas bien y nos mostremos como una fuerza política que sea responsable, y yo creo que el radicalismo puede aportar mucho en eso. Morales, fue un amplio triunfo el de Jujuy. Sí. También es cierto que el peronismo estaba totalmente desunido, hubo 6 listas del peronismo. Lo que le pregunto es... Para que se te cortó el micrófono. Este fue el peronismo que te cortó el... Martín, ¿querés preguntarle a Morales? Yo quiero consultarle por una de las internas que se está disputando en Juntos por el Cambio, que tiene que ver por dónde va a competir la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Se especula que lo va a hacer por la ciudad de Buenos Aires. ¿A usted le parece bien ese cambio de distrito después de que estuvo 4 años gobernando la provincia? Yo creo que tendría que haber ido a dar la batalla en la provincia de Buenos Aires. No me quiero meter en la interna del PRO, pero a ver, no se está en política solo para ganar las elecciones. Mire, y se lo digo yo, que debo ser uno de los dirigentes que más palizas en las elecciones ha recibido. Fui 4 veces candidato a gobernador. Y en la 4ª vez, en el 4º intento, logré llegar al gobierno con un equipo, con un plan de gobierno que está en marcha, que está transformando la provincia, que le ha devuelto la paz al pueblo cusqueño. Y se gana y se pierde en política. Y yo creo que el aporte es no siempre viendo si vamos a ganar la elección, y eso me hace un poco de ruido. Morales, ahora sí le pregunto porque se vio en Jujuy un peronismo dividido. ¿Cree que de todos modos el peronismo aprendió a nivel nacional que si se pelean de vuelta pierden una elección? ¿Cree que incluso unido se le puede ganar una elección al peronismo? Sí, le pregunto por provincia de Buenos Aires y 2023. Sí, claro. Le vamos a ganar en septiembre y en noviembre. Le vamos a ganar la elección. Mi vicegobernador es del peronismo, expresa un sector importante del peronismo dentro de nuestro frente, de nuestra coalición de gobierno. Fueron con una lista por separado y obtuvieron 7% de los votos. Nosotros fuimos como radicalismo, como columna vertebral, con el PRO, con el socialismo y un par de partidos provinciales. Obtuvimos el 42% de los votos, pero el dato más importante es que al frente de todos le sacamos una diferencia de cerca de 30 puntos, ¿no? Más allá de la división que se dio, que no han superado los 5 puntos, 3 puntos, 4, 5 puntos, algunos de los sectores del peronismo, así que nosotros estamos convencidos que vamos a hacer una muy buena elección. Obviamente no hay que anticiparse a contar los votos de la elección que viene, ¿no? Y hay que trabajar mucho, con mucha responsabilidad. El resultado de ayer nos obliga a tener mucha más responsabilidad a la hora de gobernar. Gobernador Morales, mirando el escenario nacional, nadie puede dudar que usted ha sido una de las personas que más ha tratado de colaborar en la gestión de Alberto Fernández, dialogar, sentarse, plantear. Tiene nada menos que la responsabilidad de gestionar una provincia. A hoy, 28 de junio 2021, ¿encuentra que el gobierno de Alberto Fernández se endureció, algunos dicen se cristinizó y se terminó y se lanzó la campaña, o ve todavía alguna posibilidad de colaboración? Mire, yo tengo diálogo con el presidente. Sí me parece que hay sectores que más extralimitados, del kirchnerismo puro y duro, diría yo,
¿no es cierto?, que son los que endurecen más posiciones y que le hacen mucho daño a la gestión del gobierno nacional y que generan mucho ruido en la relación institucional a veces con las provincias, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de gobernar una provincia y corresponde que tenga la mejor relación institucional con el gobierno nacional, pero también hay ministros que vienen a Jujuy, me ven media hora a mí y se sientan 3 horas en la casa de Milagro Sala, que parece una unidad básica donde se manejan recursos, planes y una serie de situaciones que no comparto y creo que el gobierno nacional debiera leer el resultado de las elecciones y ya terminar con la farsa de Milagro Sala, ¿no? Pero digo, pensando en qué es el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, pongo la cuestión internacional, la decisión de Nicaragua, Venezuela, Hamas, el fantasma que algunos vuelven a agitar de Alberto pretende Venezuela, ¿tiene sentido? No comparto, aparte, esa posición que hoy fija el gobierno nacional, no la comparto para nada. Lo he dicho públicamente, hay temas en los que no estoy de acuerdo, y lo digo. No me pongo, obviamente, en la extrema tampoco de Juntos por el Cambio, de promover marchas en la propia casa del presidente, ¿no? Eso me parece... Yo creo que el pueblo es moderado, espera racionalidad, espera diálogo, que fijemos posiciones, obviamente. Yo en esto, cómo se para a veces en la relación internacional, el gobierno nacional, no lo comparto. Pero bueno, siempre hay que dejar abiertas las puertas para dialogar, más allá de las diferencias. Sé que el gobierno tiene muchas diferencias conmigo también. Tienen el propio presidente un pensamiento diferente al que tenemos nosotros respecto, por ejemplo, de la situación de Milagro Sala. Es decir, fue a la única fuerza política que se mostró con una boleta y apoyaron terminantemente fue a ese sector del Frente de Todos, y creo que se han equivocado y me parece que verán el resultado electoral y tendrán que revisar situaciones, pero desde mi actitud como gobernador yo voy a tener siempre la predisposición para dialogar, que es lo que necesita el país, porque la gente espera soluciones. Total. Una muy cortita para cerrar. En términos del kirchnerismo, después de 18 meses de andar el gobierno de Alberto, ¿volvieron mejores? Diría que algunos sectores se están empeorando. ¿Por ejemplo? Y con algunas posiciones muy antagónicas y muy para seguir profundizando la grieta. El presidente lo primero que dijo cuando se hizo cargo es que venía a unir a los argentinos. Y creo que muchos sectores radicalizados del gobierno no lo dejan. Bien. ¿No? Y así que me parece que eso está pasando un poco. Gracias, gobernador, como siempre, por atendernos. No tiene por qué, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Últimos 30 segundos para usted, señor Ortelli. Bueno, pandemia, Alberto Fernández canceló el viaje a París, anunció obviamente con una carta a Emmanuel Macron, le agradeció por la invitación, dijo que el contexto actual lo lleva a tener que acompañar el esfuerzo que hace el pueblo argentino. También se habían bajado otros líderes, así que decidió cancelar el viaje que tenía que arrancar esta misma noche, Luis. Bien, niña. Es año impar. ¿Quién aparece en año impar? Año electoral, Florencio Randazzo. Reapareció, va a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional. Mueve un poco el avispero en el Frente de Todos. Dicen que ya no les preocupa la aparición de Florencio Randazzo. En 2017 sacó el 5,97%, hizo que el Frente de Todos, o sea, en aquel momento Unidad Ciudadana, pierda la elección. Ahora dicen que esperan que llegue al piso electoral. Bien, ayer vi la nota de Clarín que si le traccionaba al peronismo, o sea, le quitaba votos al peronismo. Hoy en el Frente de Todos dicen le quita más votos a Juntos por el Cambio que al peronismo. Bien. Vamos a verlo. Señor. Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, hoy fue imputado para comenzar a ser investigado en una causa por la presunta omisión de 2 sociedades cuando era presidente en sus declaraciones juradas. El fiscal Ramiro González abrió formalmente una investigación y pidió una serie de medidas de prueba. Mañana, te dejo un título, mañana 2 funcionarios
muy importantes de un gobierno muy importante van a ser noticia en Comodoro Pi. Feliz de vestir Royaz. Muchas gracias a la gente de Royaz, a gente Plata Madre, a Fernanda Tosi y su centro de estética y a Fernando El. Se los ven más jóvenes personalmente. Es verdad. Se los ve que de remoto, así que... No sé qué contestarte. A vos también. Ahí está, muy bien. Señores, soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.